Basándonos en el ejercicio de la convocatoria ordinaria 2024, bueno, pues para tomarlo como ejemplo y ver un poco cómo funcionan los ejercicios de ratios, nos piden, bueno, nos suelen pedir primero que hagamos el balance, que representemos el balance, nos dan unas cuentas que son las que tenemos aquí arriba y nos van diciendo que hagamos el balance en primer lugar y después que analicemos alguna de las ratios y el fondo de maniobra y que, pues digamos, un poco cuál es la situación de la empresa. En este caso, vamos a hacer el balance, vamos a hacer el fondo de maniobra y vamos a hacer todas las ratios para así poder interpretar claramente todas las ratios que trabajamos con el balance para interpretar cuál es la situación de esta empresa. En primer lugar, bueno, pues vamos viendo en el balance los apartados que nos dan y vemos pues aplicaciones informáticas y tendríamos, lo ideal es hacerse primero la plantilla de lo que sería lo principal del balance, que sería esto, e ir llenando los huecos. Hay que dejar más hueco del que tenemos aquí, en previsión de que nos va a hacer falta, y de esta forma iríamos poniendo, pues aquí incluiríamos aplicaciones informáticas y pondríamos un importe de 3.000. Proveedores de, bueno, reserva legal la pondríamos dentro del patrimonio neto, proveedores de inmovilizado a largo plazo lo pondríamos en pasivo no corriente y así con todas. Para evitarme tener que ir haciendo todo el proceso y aparte que quede más claro y más limpio, este sería el resultado de hacer el balance dentro del documento. Aquí podemos ver cómo tenemos, pues, por ejemplo, aplicaciones informáticas que lo tendríamos aquí. Reserva legal que estaría aquí. Todas con su importe al lado. Proveedores de inmovilizado a largo plazo que lo tendríamos aquí. Proveedores de efectos a pagar, lo tendríamos proveedores de efectos comerciales a pagar aquí. Una vez vamos metiendo todos, recordar que el patrimonio, la amortización acumulada del inmovilizado material va dentro del inmovilizado material, pero restando. Y recordamos que hay que poner los totales, tanto de cada masa patrimonial, inmovilizado intangible, inmovilizado material, existencias realizable, disponible. Es importante ponerlo porque después lo necesitaremos, como de las masas patrimoniales de activo corriente y activo no corriente, así como el total del activo. Y en el pasivo haríamos lo mismo con los distintos apartados, porque necesitamos tenerlos por separado. Una vez tenemos el balance simplificado, voy a ir a otra página para verlo claramente y ya pasar a la parte del cálculo de las ratios. En esta página ya tendríamos un poco lo que sería el balance un poco minimizado para poder estudiarlo y trabajarlo mejor y nos quedaría la parte de la recogida de los datos. Entonces, ¿qué es esto de las ratios? Bueno, pues en primer lugar tenemos el fondo de maniobra, que no es una ratio como tal, pero también se utiliza para analizar. Y esto de las ratios son unas técnicas para, unos cálculos que hacemos para determinar la situación de la empresa. Normalmente, si va a tener problemas, sobre todo con sus deudas, y pues en función a si puede tener estos problemas, ver un poco las decisiones que la empresa podría tomar. En primer lugar, tenemos el fondo de maniobra en el cual restamos al activo corriente le restamos el pasivo corriente. Si nos fijamos, activo corriente tenemos 55.000, pasivo corriente 31.250, haríamos ese cálculo, 55.000 menos 31.250, y esto nos da un fondo de maniobra de 23.750. El fondo de maniobra va a tener mucha relación, ahora lo veremos, con la ratio de liquidez, pero bueno, ¿qué información nos da? Pues nos indica si la empresa tiene posibilidad de maniobrar, o sea, si puede tener problemas en el corto plazo o en cuanto a necesidades de liquidez, de dinero, pues porque tenga muchas deudas a corto plazo y no sea capaz de hacer frente a ellas. Por lo tanto, el fondo de maniobra siempre tiene que ser positivo. Esto quiere decir que parte del activo corriente, parte de lo que va a estar en la empresa en menos de un año, las existencias realizables o disponibles, está financiado con el pasivo no corriente. Si en este caso, bueno, pues nos da 23.750, es positivo, por lo tanto,
partimos de que la situación en principio va a ser buena. Pasaríamos al estudio de la liquidez, de las ratios de liquidez, que serían estas tres. Y en este estudio de las ratios de liquidez, estas tres es bueno estudiarlas de forma conjunta. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, tiene mucha relación y además pues nos va a facilitar mucho entender esta parte. Por un lado tenemos la ratio de liquidez, que es activo corriente entre pasivo corriente. Si nos fijamos, es exactamente los mismos valores que utilizábamos para el fondo de maniobra, pero en este caso, en vez de restarse, se dividen. Por lo tanto, tenemos 55.000 entre 31.250 y esto nos da un valor de 1,76. Vamos a ver qué es el fondo de maniobra. Si vamos primero al balance, a ver lo que es cada cosa, tenemos el activo corriente y el pasivo corriente. El fondo de maniobra básicamente es si con lo que generamos a corto plazo podemos pagar las deudas a corto plazo. Sería un problema si el activo corriente es muy pequeño y tenemos, vamos a imaginar que bueno, tenemos este 55.000 y el pasivo corriente, las deudas que tenemos que pagar en menos de un año son de 80.000. ¿Qué pasaría en ese caso? Que con lo que generamos en menos de un año, o sea, con el activo corriente, no seríamos capaces de pagar lo que debemos en menos de un año. Entonces, con la ratio de liquidez lo que calculamos es eso. El valor que nos da es 1,76. Siempre que los valores estén entre 1,5 y 2, que en este caso está entre 1,5 y 2, la situación es correcta. Si el valor fuera inferior a 1,5, la empresa podría tener riesgo de no poder pagar las deudas a corto plazo. A este riesgo se le denomina también riesgo de suspensión de pagos, porque tendría que suspender los pagos ya que no sería capaz de pagarlos. En este caso, como nos da entre 1,5 y 2, pues la situación es correcta. Y si nos diera un valor mayor que 2, el problema sería que igual, claro, ahí tendría demasiado activo corriente y por lo tanto igual está renunciando a tener una mayor rentabilidad. ¿Cómo se puede entender esto? Si tenemos un activo corriente muy alto, imaginamos que aquí es este 55.000, pero el pasivo corriente fuera de 20.000, aquí el problema podría ser que, claro, puede pagar muy fácilmente la deuda a corto plazo. La deuda a corto plazo suele ser la que los intereses los tiene más bajos. La deuda a largo plazo suele tener unos intereses más altos. Entonces, claro, y aparte el hecho de ya pagar intereses supone un coste. Si tenemos una ratio de liquidez muy superior a 2, podríamos pagar parte de la deuda a largo plazo, no íbamos a seguir sin tener problemas de pagar la deuda a corto plazo y nos quitaríamos parte de los intereses que nos tocan a pagar. Por lo tanto, estaríamos aumentando la rentabilidad de la empresa. En el caso de la ratio de tesorería, si hemos entendido la ratio de liquidez, para hacer la ratio de liquidez cogemos todo el activo corriente. Bueno, para hacer la ratio de tesorería cogemos realizable más disponible. Por lo cual, sabiendo la ratio de liquidez es muy fácil porque la ratio de liquidez engloba a todo el activo corriente y la de tesorería engloba solo realizable y disponible, los dos más bajos quitando la parte de las existencias, las dos masas contables que representan mayor liquidez. El realizable en este caso más el disponible serían 40.000 y el pasivo corriente seguiría siendo el mismo. Esto nos da un valor de 1,28, que aquí buscamos valores entre 0,75 y 1. En este caso, al ser mayor que 1, estaríamos en esa situación en la que a lo mejor podría quitarse deuda a corto plazo o a largo plazo, o podría aprovechar mejor el dinero que tiene para conseguir una mayor rentabilidad. Pero bueno, como en el caso de la ratio de liquidez esto no pasaba, pues tampoco es tan importante en este caso. Por último, en la ratio de tesorería inmediata, lo que comentaríamos en esta ratio de tesorería sería similar a lo que comentábamos en el apartado anterior. Si fueran valores muy por debajo o por debajo de 0,75, sobre todo, estaríamos en riesgo de suspensión de pagos. Eso quiere decir que con lo que ya tiene la empresa en la caja, o sea, el disponible,
más lo que la empresa va a cobrar porque ya lo ha vendido pero todavía no lo ha cobrado, si es un valor muy bajo no sería capaz de pagar la mayoría de las deudas a corto plazo. Si es un valor muy alto, pues estaría a lo mejor renunciando a una mayor rentabilidad, pero sí que es verdad que tiene seguridad de pago. Por último, la ratio de tesorería inmediata. Si antes hemos cogido realizable más disponible, ahora nos vamos a quedar solo con el disponible. Hacemos otra vez la división, en este caso disponible, otra vez entre pasivo corriente y tendríamos 5.000 entre 31.250. Si nos fijamos en este caso, pues el valor que nos da es 0,16. Los valores deberían estar entre 0 y 1 para tener un valor correcto, por lo tanto, en este caso estaría en la horquilla que nosotros buscamos. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto? Que la empresa, con el dinero que ya tiene en la caja y en el banco, es capaz de hacer frente a una parte de las deudas que tiene a más corto plazo. Si es muy alto, pues tampoco es muy bueno porque está renunciando a una mayor rentabilidad porque el dinero en la caja realmente no hace nada. Y si fuera menor que 0,1, pues podría tener problemas porque si mañana se le presenta un pago, va a tener problemas para hacer frente a ese pago. Estas tres ratios nos comentan eso, la facilidad que tiene para pagar las deudas a corto plazo con lo que la empresa genera en el corto plazo. Si nos diera una situación de riesgo de suspensión de pagos, ¿qué es lo que puede hacer la empresa? Bueno, pues tiene dos opciones. Una es refinanciar la deuda, parte de esta deuda que hemos dicho que tiene a corto plazo, negociar con los bancos, pasarla a largo plazo. Y la otra forma de conseguir solucionar un poco el problema de la suspensión de pagos sería alguno de los elementos que la empresa tiene en el activo, sobre todo en el activo no corriente, pues como puede ser una máquina, un vehículo o una construcción, venderla y saldar esas deudas a corto plazo. Si pasamos a las ratios de solvencia, aquí tenemos otras dos. La ratio de garantía, en la que tenemos activo total dividido entre pasivo no corriente más pasivo corriente, a lo que también se le denomina exigible, en lo que tendríamos los valores 201.250 entre 101.250. Esto nos da un valor de 1,99. Valores correctos en este caso son entre 1,5 y 2,5. ¿Qué es esto de la ratio de garantía? La explicación más fácil de entender para la ratio de garantía es si la empresa garantiza a sus acreedores, a la gente a la que le debe dinero, que lo va a cobrar. ¿Cómo puedes garantizar eso? Pues vamos a pensar que si la empresa mañana, por lo que sea, cierra porque ya deja de funcionar, ¿cuánto garantiza a sus acreedores que van a cobrar? Por ejemplo, si la empresa vende todo lo que tiene en su activo, que en este caso está valorado en 201.250, si es capaz de saldar todas las deudas que tiene con sus acreedores. En este caso nos da un valor de 1,99, está entre 1,5 y 2,5, por lo que sería un valor correcto. Los acreedores pueden estar tranquilos. Si el valor fuera menor que 1,5, los acreedores todavía podrían cobrar, pero claro, el activo total, la empresa lo tiene valorado en 201.250, pero a lo mejor en vez de 201.250, cuando se pone a venderlo, no se lo compran por ese valor. Claro, si está muy cercano o si está por debajo de 1,5, a poco que baje el valor realmente en la venta, pues los acreedores igual no cobran. Si está entre 1,5 y 2,5 ya es más fácil que aunque baje el valor de esos activos al venderlos, el precio, los acreedores sigan cobrando. Y si es tampoco muy por encima de 2,5, pues tampoco es una situación buena porque a lo mejor la empresa está desaprovechando sus recursos. Un caso especial sería si el valor de la ratio de garantía está por debajo de 1, porque esta situación ya se considera una situación de quiebra. Ni con lo que la empresa tiene en el activo es capaz de pagar las deudas que tiene. Entonces es lo que se denomina una quiebra técnica. Por último, la ratio de endeudamiento sería pasivo no corriente más pasivo corriente entre el total del pasivo, incluyendo el patrimonio neto,
y en este caso sería 101.250 entre 201.250. Este valor tiene que ser superior o tiene que ser inferior a 0,5. En este caso es 5,03. Está por encima de 0,5, pero muy poco por encima. Entonces, la empresa en este caso podría empezar a tener problemas de endeudamiento, pero tampoco sería un caso grave porque sí que es verdad que está muy cercano a 0,5, pero vaya, si está por debajo de 0,5 es lo ideal. Con esto estaría comentado un ejercicio de ratios y vemos como por un lado es bueno distinguir las 3 ratios que tenemos de liquidez y por otro lado las de solvencia, ya que nos dan una información que se complementa, pero a la hora de estudiarlas, pues unas tienen más relación con otras.